Bueno, soy Zaina Tamayo, soy psicóloga clínica, trabajo en el Hospital del Seguro Social de Riobamba, además doy consulta y psicoterapia también privada. He sido docente en la Universidad Nacional de Chimborazo, en la Escuela de Psicología Clínica y también en la Escuela de Medicina. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes el soporte psicoterapéutico a pacientes cardiópatas, un área que probablemente no está tan desarrollada o no se ha dado tanta importancia como debería darse en el tratamiento integral al paciente cardiópata. De hecho, he tomado información y modelos de intervención de España, de dos psicólogas que hacen la propuesta y que pues yo las he tomado como referente y que pues al final también tendrán la bibliografía, ¿no? Bueno, la intervención psicológica, el acompañamiento, el apoyo emocional, como se lo quiera llamar, al paciente con cardiopatía se hace imprescindible, ¿no? Puesto que se afectan todas las esferas de la vida, no solamente del paciente que padece esta patología, sino que también la vida de la familia integral. Por tanto, en estos momentos donde el paciente ve alterada todas las esferas de su vida, se inicia un replanteamiento vital a nivel individual y, como decía, a nivel familiar. Toda vez que sabemos que el cuerpo y la mente están absolutamente en interacción y se influyen de una manera determinante, ¿no? La psicología de la salud recalca la importancia y el protagonismo que tienen los factores psicosociales o emocionales en la aparición y en el desarrollo y obviamente en la mantención y en el tratamiento de las enfermedades somáticas. La patología cardíaca se constituye en un modelo para el desarrollo de una visión multifactorial en el abordaje con enfoque biopsicosocial en la que se basa la psicología de la salud. Es bien conocido también que se debe abordar las patologías como esta patología cardíaca, tanto como la diabetes, tanto como la hipertensión, de una manera integral, conformando equipos de trabajo multidisciplinarios. Se hace entonces indispensable la elaboración de una intervención psicológica de rehabilitación cardíaca que promueve la reincorporación del paciente a una vida satisfactoria. El infarto de miocardio es considerado una enfermedad en la que concurren factores orgánicos, factores genéticos y factores psicosociales. Estos últimos específicamente determinados por el estilo de vida y dentro del estilo de vida también la dieta, el sedentarismo y hábitos toxicológicos que van a jugar en contra del paciente cardiópata, ¿no? Y obviamente los factores psicosociales y la parte primordial es los factores psicológicos que intervienen. Y dentro de uno de los principales factores psicológicos está el manejo del estrés, que más adelante hablaremos de esto. La intervención psicológica tiene como objetivo reducir el impacto emocional, disminuir la posibilidad de un nuevo infarto, la aceptación sobre todo de la enfermedad, porque es difícil ante un diagnóstico o ante un episodio agudo. El paciente cardiópata genera muchos recursos de resistencia, pues se nos complica porque al entrar en una negación, obviamente la adaptación al proceso de tratamiento va a ser mucho más difícil para el paciente y para la familia. Es otro objetivo el apoyar la reducción de factores de riesgo y sobre todo tenemos que recalcar y colaborar con el tratante, con el cardiólogo, sobre los cambios en el estilo de vida. Además, es importante que el paciente reciba psicoeducación en referencia al conocimiento de su patología. Debemos llegar al paciente, si queremos lograr una adaptación y por tanto una adherencia al tratamiento integral, debemos partir por psicoeducar, por hacerle conocer cuáles son los detalles más preponderantes que componen su patología. El paciente debe ser o convertirse en un experto en identificar su sintomatología y, claro, las condiciones de su patología, ¿no? Entonces, el individuo sufre un cambio psicológico en el momento en que
ocurre un infarto o hay un episodio agudo, el individuo sufre un cambio psicológico que lo transforma en un individuo vulnerable, en el que confluye una inestabilidad emocional, además una sensación o un dolor torácico, el diagnóstico médico o ya la vivencia misma del infarto pone en duda la omnipotencia del individuo y pues es el momento donde se instaura el miedo y el inmediato reconocimiento de su mortalidad. Es entonces el momento en el que el paciente se ve muy cercano a la muerte. Entonces genera mucho temor. Se pueden presentar cuadros de depresión, iniciando pues por un estrés agudo, posterior a esto, cuadros de depresión, cuadros de ansiedad, ¿no? Cuando nos enfrentamos al paciente que ha presentado un episodio agudo, es decir, un infarto, el trabajo del psicólogo inicia desde el momento de su internación, interviniendo con la familia, incluso antes que con el mismo paciente. La familia en ese momento también está en un estado de mucha vulnerabilidad porque también ven la cercanía y la asociación de el cuadro del paciente, de su ser querido, la cercanía con la muerte. Entonces la familia también se ve afectada en una primera instancia. En este momento experimentan este sentimiento atemorizante de la posibilidad, como decía, de la pérdida del ser querido, proporcionando a nosotros el objetivo o el rol del psicólogo en ese momento es proporcionar contención emocional. Y en muchas ocasiones desarrollamos nosotros el rol del puente o del enlace de información o para llevar la información, transmitir información entre el médico y el familiar. Ese de inicio es el rol del psicólogo, ¿no? Una vez que el paciente sufre un infarto agudo, obviamente va a tener que ser hospitalizado. La hospitalización misma ya genera en él una descompensación. ¿Sí? La atención del psicólogo va a ser entonces la intervención con la familia, el momento de la hospitalización, en el momento de la hospitalización con el paciente, con la familia y posterior al egreso de la hospitalización del paciente, se continuará con un soporte psicoterapéutico, tanto al paciente como a la familia. En un primer encuentro posterior al episodio agudo, aún en internamiento, el paciente se encuentra bajo un alto impacto emocional, con la incertidumbre de su desenlace. En este punto, el abordaje psicológico se direcciona a calmar la ansiedad generada por su temor de muerte, como habíamos dicho, y brindar contención emocional para afrontar sin duda, uno de los momentos más duros del que experimentará el paciente, ¿no? Para comprender lo que está pasando y expresar sus temores, nosotros necesitamos facilitar. A través de generar la empatía, facilitamos la verbalización de sus emociones, de sus temores principalmente, ¿no? En algunas ocasiones amerita el paciente, posterior a la crisis, posterior a esta crisis, probablemente va a ameritar una intervención quirúrgica y entonces nosotros tenemos que prepararlo para una segunda noticia que para él es muy dolorosa y que puede generar un trauma, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prepararle para esa noticia traumática. Evaluar cómo repercute emocionalmente el grado de aceptación, como decíamos, la defensa que establece los mecanismos de defensa que puede aparecer en el momento de crisis. El ser humano actúa con muchos mecanismos de defensa en momentos de demasiado estrés, que se acerca o que se ve muy cercano al peligro, y uno de esos mecanismos de defensa puede ser la negación. Y es comprensible porque está en crisis. El paciente, decíamos al inicio, está en un estado de mucha vulnerabilidad y es natural que se generen los recursos de defensa. Uno de los más desarrollados, como les digo, en estos pacientes es la negación. Se niegan a pensar que van a tener probablemente
de por vida un tratamiento o una situación o una patología cardíaca. Tenemos también que ayudar a elaborar la noticia en poco tiempo, ya que nuestra intervención, la intervención del psicólogo, puede ser por una sola ocasión. Nada nos asegura que el paciente, una vez que egresa del hospital, de las casas de salud, tenga la conciencia necesaria como para seguir acudiendo a nuestra consulta. Entonces, esta probablemente va a ser la única oportunidad que tengamos para hacer lo que habíamos dicho anteriormente, principalmente psicoeducar para poder tener la adherencia del paciente y de la familia al tratamiento. Lo importante en esta situación es calmar el miedo y proponer una actitud positiva, de esperanza, de vida, brindar conocimiento sobre lo que le van a hacer, dar aliento y calma, pero siempre dentro de parámetros de realidad. No podemos engañar al paciente, sino hablarle de una manera muy asertiva, siempre informando la realidad de su estado. Básicamente para un psicólogo la psicoprofilaxis tiene un objetivo preventivo que consiste en evitar que la situación de la intervención quirúrgica en el marco de la enfermedad cardíaca constituya un evento traumático para el psiquismo de la persona ya afectada por el diagnóstico que tiene o el evento agudo que pasó. Entonces queremos la profilaxis se encamina a evitar que vuelva a experimentar una nueva crisis, un nuevo episodio agudo. Así, una mayor complejidad en la evolución clínico-quirúrgica de la enfermedad. Entonces, tenemos que prepararlo antes de la cirugía, siendo realistas, pero siendo muy empáticos, de tal manera que posterior a la cirugía y a la intervención quirúrgica no se convierta en una persona vulnerable a presentar un nuevo episodio. ¿Sí? Una vez realizada la cirugía en la etapa postoperatoria habría que considerar algunas cosas. El control sobre el dolor. ¿Qué tanta capacidad tiene el paciente de controlar el dolor? La predisposición personal para la más adecuada rehabilitación. El pasaje de la situación de la dependencia médica a la autonomía existente con anterioridad al evento quirúrgico y muy especialmente la aparición de fobias que impidan enfrentar nuevos tratamientos e intervenciones. El paciente que ha sido sometido a una intervención quirúrgica siente que ya no tiene la misma fuerza y se siente desvalido, entonces podría generar una dependencia con el médico, una dependencia con el cardiólogo, con el profesional que le lleva el tratamiento, puede generar una dependencia. Ahí pueden aparecer muchas fobias, muchos cuadros de ansiedad, ¿no? Entonces tenemos que prepararlo a él para que posterior a la cirugía él pueda reinsertarse a su vida normal, a su vida cotidiana. Pasada la intervención quirúrgica, pues es conveniente trabajar en el tratamiento psicocardiológico. La segunda etapa es el alta, ¿no? Entonces, posterior al alta deberíamos, y es conveniente, continuar con este tratamiento psicocardiológico. Con las indicaciones propuestas por el médico, se recomendará el comienzo de la rehabilitación, donde el tratamiento psicológico será de gran importancia para evaluar el estado emocional post-infarto y la dificultad de llevar a cabo los cambios propuestos por su bienestar. Por ejemplo, habíamos hablado de ciertos hábitos negativos. ¿Qué tan dispuesto está el paciente a abandonar, por decir algo, el consumo del tabaco? Entonces, ¿qué es un factor de altísimo riesgo en el paciente cardiópata? Los programas de rehabilitación cardíaca, donde se reúnen la intervención médica, es decir, cardiológica, nutricionista y kinesiológica y obviamente psicológica, tienen en cuenta principalmente a los enfermos coronarios, en tanto esta es la patología más frecuente, que incluye pacientes con angina inestable, personas que padecieron un infarto agudo de miocardio, con o sin intervención de angioplastía, ¿no? O cirugía de revascularización, portadores de marcapasos hasta pacientes trasplantados.
La prevención secundaria de cardiopatías y la rehabilitación cardíaca constituyen una única estrategia que puede incluir diferentes componentes. Estos pueden incluir tanto los biomédicos como en sentido estricto, como el tratamiento farmacológico y el control de factores de riesgo. En el control de factores de riesgo hablamos de los factores de riesgo psicológico. Y ahí el campo es amplio, ¿no? Porque los factores de riesgo psicológico pueden empezar desde factores de personalidad, problemas familiares, problemas laborales, ¿sí? Entonces esos factores también son determinantes. El estilo de vida, como decíamos, ¿cierto? El control nutricional, el psicoeducar en la necesidad de que se peguen a un programa de ejercicio físico. En definitiva, la educación y el apoyo psicológico y social dentro del abordaje integral al paciente cardiópata es importantísimo. Decíamos anteriormente, desde nuestra perspectiva psicológica, lo importante que es enseñar a nuestro paciente cardiópata a manejar el estrés, las emociones negativas, y es importante también crear la necesidad de terapias ocupacionales, ¿sí? Es importante elaborar una guía de intervención que se adapte a las particularidades del individuo, tales como lo que decía, características de personalidad, su entorno familiar, su entorno social. Uno de los factores de mayor prevalencia en la aparición de episodios agudos son los niveles altos de estrés. La relación entre enfermedad coronaria y estrés emocional está ampliamente reconocida, esto es indudable. Los efectos que este produce son aumentos de la frecuencia cardíaca, me refiero al estrés, cuando el estrés se sale de los límites aceptados o normales. ¿Cuáles son los efectos de la persona? Que es lo que decía, son aumentos de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, aumento del tono simpático y reducción de la variabilidad en la frecuencia cardíaca, e hiperagregabilidad plaquetaria. ¿Pero qué es el estrés? El ser humano necesita generar estrés, el organismo genera estrés. Tenemos dos tipos de estrés, que es el distrés y el eustrés, ¿no es cierto? El uno es positivo, el otro es negativo. Hablamos del estrés negativo cuando se sale de los parámetros aceptables y empieza ya ese estrés a afectar la salud emocional u orgánica del individuo. El estrés es la reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o demasiado incrementada. Cuando se produce un exceso, se produce una sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición de enfermedades, como decía, ¿no? Las respuestas habituales tras sufrir un evento cardíaco. La situación de ingreso hospitalario rompe el equilibrio de la persona y favorece la aparición de reacciones como, decíamos ya, ansiedad, irritabilidad, estado de ánimo depresivo. Tras el alta hospitalaria es una fase especial crítica. Es cuando se manifiesta la actitud psicológica que el paciente va a adoptar frente a su enfermedad. El paciente suele estar preocupado por la posibilidad de presentar nuevamente sintomatología al aumentar la actividad. Son pacientes que se quedan con mucho temor. Hay pacientes que ni siquiera quieren caminar, no se arriesgan a caminar a un ritmo que antes lo hacían como normal, ¿no? Tienen miedo a movilizarse, tienen miedo a levantar pesos, y pues en definitiva van invalidándose, o más bien dicho, van sintiéndose inútiles. Y eso refuerza ese temor que tienen por la supuesta o la probable nueva aparición de otro episodio agudo. Entonces como que van convirtiéndose en personas demasiado vulnerables y demasiado necesitadas de atención de otras personas, ¿no? Y obviamente pues esto va a impedir su normal desenvolvimiento.
¿Cuáles son las reacciones psicológicas más frecuentes? Trastornos emocionales, ¿no? Replanteamiento de toda la organización existencial, dificultad de reincorporarse laboralmente, cambios en la actividad social y de ocio, cambio en las relaciones familiares, presencia de síntomas somáticos funcionales, cambios en la actividad sexual. Las reacciones psicológicas que causa el estrés tienen tres componentes: el emocional, el cognitivo y el comportamental, ¿no? El estrés afecta a estas tres áreas. La persona que está estresada empieza a construir pensamientos negativos, pensamientos catastróficos, en función del intenso miedo que tiene, ¿sí? Y ese intenso miedo pues ha generado un estrés que se sale de lo normal y le empieza a limitar. El impacto emocional y sus consecuencias, cuadros depresivos y ansiedad. Por ejemplo, es lo más común ver miedo a padecer un nuevo evento cardíaco o a morir por causas cardíacas, preocupación por su salud, pero es una preocupación exagerada, invalidez, incertidumbre acerca del futuro o irritabilidad y culpabilidad por la conducta premórbida. ¿A qué me refiero con esto? Aparece la culpa porque no hacía actividad física, porque consumí alcohol, porque fumé, ¿sí? Y una serie de pensamientos negativos que alimentan ese sentimiento de culpa, ¿no? Porque cuando sentí ciertos síntomas no acudí al médico, entonces empiezan a culparse, ¿ya? Generan más ansiedad. Dificultad de adherencia a las medidas terapéuticas imprescindibles para la rehabilitación, con visiones disfuncionales y erróneas sobre la enfermedad y sus consecuencias. No guardan relación con la gravedad de la enfermedad o síntomas somáticos funcionales autoinformados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que decía anteriormente, tienden a magnificar sus cuadros. Relacionan cardiopatía, muerte. Y no necesariamente, todos sabemos que no es así, porque el paciente cardiópata que se pega al tratamiento farmacológico, que sigue las sugerencias de su médico, de su terapeuta, el terapeuta viene a ser el psicólogo, y de todo el conjunto o el equipo interdisciplinario, pues va a tener una calidad de vida y va a estar menos expuesto a sufrir un nuevo episodio. El aporte de la familia es importantísimo. ¿Qué actitud debe tener la familia? Se han observado reacciones de ansiedad y de preocupación en varios miembros de la familia. Conflictos sobre la adherencia a las prescripciones médicas, la posición del enfermo en el grupo familiar hay que tomar muy en cuenta. Por ejemplo, si es el padre de familia, si es el padre, si es la madre, pues automáticamente como que se derrumba momentáneamente el sistema familiar y los integrantes de la familia se sienten desprotegidos. Entonces, esta percepción hay que reacomodar, porque están pasando una crisis. Una crisis sabemos que dura un periodo de tiempo y que luego va a recomponerse la situación, ¿no? La familia suele sobreproteger al paciente, suele inutilizar al paciente, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos nosotros que educar, que psicoeducar, decimos nosotros, a la familia para que, contrariamente a que incremente ese sentimiento de minusvalía, colabore para sacar al paciente conjuntamente con el equipo que está trabajando en su patología. La familia entonces suele convertirse en hiperprotector, y eso no es conveniente. La familia juega un papel fundamental en el proceso de rehabilitación. Es muy importante la afectividad que se demuestre al paciente sin exagerar, como decíamos, en la sobreprotección, ¿sí? Bueno, ¿cómo se valora el estado psicológico de un enfermo cardíaco? Es
esto ya corresponde de una manera mucho más profunda al psicólogo clínico. Sin embargo, el médico en su consulta también puede utilizar ciertos recursos para valorar el estado de ánimo del paciente cardiópata. Y existen una serie de guías, yo quiero mencionar solo algunas de las cuales podrían hacer uso los profesionales de la cardiología. Por ejemplo, hay la guía para la evaluación inicial en pacientes post-infarto de miocardio, ¿no?, de Bueno y Buceta. La vulnerabilidad al estrés y habilidad de afrontamiento de Beck. Evaluación psicométrica. Las evaluaciones psicométricas son importantes, son un recurso muy bueno. Cuestionario STAI para la ansiedad, ¿sí? El cuestionario de Beck para la depresión, cuestionario de calidad de vida, entre algunas otras escalas y cuestionarios que son bastante importantes, ¿no? Sobre los procesos en la enfermedad coronaria, también indicar la mejor manera de solucionar las situaciones problemáticas, identificar posibles estresores, enseñar claves para disminuir y controlar los estados de ánimo. Al paciente cardiópata se le enseña estrategias de afrontamiento, estrategias de resolución de conflictos, se le enseña comunicación asertiva. Todo esto va a generar menos conflictos y menos estrés, ¿no?, cuando entrenamos en resolución de conflictos, cuando entrenamos en manejo de estrés, cuando identificamos juntamente con él cuáles son las válvulas de escape del estrés que más se adaptan a su realidad, ¿sí? Otra alternativa también es la terapia de grupo. Lastimosamente en nuestro medio no existe esta alternativa. Como decía, en España sí hay los programas de terapia de grupo para pacientes cardiópatas, donde el paciente se ve comprendido, entendido al saber que no es el único que está pasando por esta situación. Comparte con los otros integrantes las experiencias tanto de la enfermedad como experiencias de vida. Son grupos abiertos donde se pueden manejar muchos temas, no solamente en referencia a la enfermedad, y que esto va ayudando a que el paciente pues genere muchos recursos de adaptación y asimilación, y obviamente, nuevamente redundando, principalmente la adherencia y la aceptación a su enfermedad, ¿sí? Como algo bastante personal, y ha sido esta la oportunidad que ustedes me han solicitado, colabore con esta exposición, que ahora mismo hemos conversado con los cardiólogos de mi hospital y de una manera bastante informal, nos hemos comprometido a poner en práctica esto, porque honestamente en nuestro medio no se maneja al paciente cardiópata de la manera en que yo he expresado. Es decir, el paciente cardiópata entra, es hospitalizado, es compensado desde la especialidad y pues se va con alta, y la parte psicológica no ha entrado, no ha intervenido. Y entonces estamos pues poniendo en riesgo a nuestro paciente, porque no le hemos enseñado todo lo que deberíamos nosotros enseñar como responsables, como personas que trabajamos o profesionales que trabajamos en salud, y con la responsabilidad que esto implica. Entonces, pues ojalá en un nuevo evento yo pudiera tener la oportunidad de decirles, miren, ¿se acuerdan de lo que habíamos conversado? Ahora tengo evidencias. Como decía, he recopilado alguna información que más es experiencia, y son guías que las ponen en práctica en España. Me han parecido guías que son bastante importantes, y he tratado de condensar lo más importante en esta presentación. Como decía, esta presentación ha sido tomada e integrada de las guías elaboradas por la psicóloga Miriam Laham y por la psicóloga
Silvia Olguera Ortiz, son psicólogas de España que yo, como digo, las he tomado como referente. Muchísimas gracias.